Bebetic Sensitive, expertos en el cuidado de la piel de tu bebé. Y Momón presenta Amor a su lado, otra mirada al autismo. Hola amigas, muy buen día. Yo soy Débora Buiza para Bebetic Sensitive. Hoy estamos en Amor a su lado, otra mirada al espectro autista. Quiero darles la muy cordial bienvenida a este tema que es muy importante. Cuando somos mamás, bueno, hay muchos temas que nos causan pues mucha inquietud, hay muchos mitos, hay mucha información en las redes, en todos los espacios, y es importante que como mamás estemos acompañadas, estemos con contenidos que nos puedan aportar a nuestra vida diaria, a nuestros pequeñitos, a nuestras pequeñitas, y que pues nos den como información que sea importante y relevante para nuestra maternidad. Para este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el trastorno del espectro autista, tenemos a nuestra gran invitada, Gaby Juárez. Bienvenida. Ella es psicóloga y es tiene una maestría en educación especial, pero por favor, Gaby, preséntate. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Débora, buen día. Sí, yo soy Gabriela Juárez Guerrero, soy licenciada en psicología y básicamente me especializo en lo que son trastornos del desarrollo, principalmente el trastorno del espectro autista. Como bien lo mencionas, tengo un máster en educación especial, una especialidad en atención a la diversidad y actualmente ya por fin una maestría en inclusión educativa. Entonces, pues estamos abiertos aquí para lo que podamos apoyarles. Gaby, es un tema que genera muchas dudas, ¿no? Es un tema en el que alrededor ha habido como muchos mitos. Es un tema que pues cada vez se está investigando más, que se está conociendo más. Es un tema pues en desarrollo, ¿no? Claro. No es algo que se diga esto es así y ya, ¿no? Sino que es un tema que se le ha ido investigando mucho. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que nos encontremos aquí, que podamos dar esta información. Amigas, sabemos que queremos decirles que este tipo de programas, esta información, pues no es un diagnóstico, pero creemos que el proporcionar información a partir de nuestros especialistas puede ayudarles, ¿no?, a encontrar como el camino. Claro. ¿No? Sí, en estos temas a veces no sabemos cómo para dónde. Entonces, vamos a aprovechar toda la experiencia de Gaby el día de hoy para que entonces encontremos esas pequeñas pistas o esas lucecitas, ¿no?, o esa información que nos pueda decir, por aquí tal vez es, ¿no? Entonces, queremos empezar, Gaby, por que nos digas qué es el trastorno del espectro autista. Claro. Bueno, como lo mencionas, Débora, la información año a año se va actualizando, ¿no? Hoy por hoy ya conocemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que aparece en la primera infancia. Esto quiere decir que aparece antes de los 3 años. Básicamente, el autismo se caracteriza por 3 aspectos importantes, que uno es la comunicación. Encontramos que son pequeños que tienen dificultad en toda esta cuestión de la comunicación, principalmente en la cuestión de cómo comunico socialmente, pragmáticamente. En ocasiones tenemos chiquitos. Recuerden que el autismo es un espectro, entonces estamos hablando que al ser un espectro tenemos a cada chiquito con diferentes características. No podemos decir que 2 personas con autismo tienen las mismas características, por esto es un espectro y por eso es la complejidad. La comunicación podemos tener desde pequeños que tienen lenguaje pero que no saben esta parte muy bien del diálogo, la toma de turnos, hasta pequeños que tenemos frases cortas, muy concretas, hasta chiquitos que aún no desarrollan un lenguaje. También otra de las características del autismo es la dificultad en la socialización, que es básicamente la médula espinal de toda esta cuestión, ¿no? La dificultad para socializar, quizás sí tengo la intención de socializar, pero no encuentro como la forma adecuada para poder entrar en el juego, ¿no? O compartir turnos o compartir materiales. Tenemos el otro lado del espectro, que a lo mejor son pequeños que ahorita están muy ensimismados en este juego solitario, ¿no? No tanto juego paralelo, o de repente sí voy al juego paralelo, pero me termino aislando, va y ve, ¿no? Y la otra cuestión es la conducta restringida y repetitiva, que esta generalmente pues es como la complicada porque es la que detona muchas veces las famosas crisis conductuales, problemas de conducta en otros contextos, en casa, en las escuelas. Y aquí generalmente pues vemos este interés repetitivo por ciertos temas, esta cuestión de las estereotipias, las cuestiones sensoriales, la tendencia a la rutina, al orden o ciertos juegos que
que podemos ver los atípicos, pero que para ellos son como este juego repetitivo de que me gusta, de apilar, o alinear, como ese tipo de juegos. Y básicamente en el autismo estamos hablando de que es un trastorno del desarrollo, vemos un desfase en las diversas habilidades del desarrollo y por ende pues es importante estar alertas si estamos viendo que nuestro chiquito está presentando como alguna conducta dentro de estos campos que acabamos de hablar. Ok, entonces dentro de los campos que necesitamos tener como muy claros es la comunicación, la interacción y esta cuestión de la fijación por los intereses. Ajá, que podemos llamarlo como el comportamiento restringido y repetitivo, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión, pues generalmente, ¿qué es lo que podemos ver en nuestro chiquito? Que estoy jugando con él y él más que tener este juego por juguetes es más de un objeto, ¿no? A lo mejor el interés por agujetas o el interés por coleccionar ciertas cosas, pero sin llegar a jugar. Nosotros cuando hablamos de autismo o hacemos un diagnóstico es importante y a muchos papás les preguntan, bueno, ¿cómo es su juego, no? Lo esperado en un niño es que desarrollemos un juego simbólico, un juego de imaginación. Cuando no vemos este juego simbólico, pues cuando es un juego repetitivo estamos hablando de este campo de los intereses restringidos, ¿no? Así es como lo podemos ver cuando son pequeñitos, que no hay un interés por jugar socialmente, un interés por usar imaginación. Así es un juego que pues me involucro yo nada más con mi juego y si viene otro compañerito es como que me voy, o si viene mamá y papá un ratito, pero termino yendo y prefiero más el juego en solitario. Fíjate que hay como esta idea de cómo es un niño con autismo y justamente por esta característica de que es un espectro, es que no hay dos personas con las mismas características aunque compartan el mismo diagnóstico. Claro, sí, ahí es muy importante porque muchas veces hay, como bien mencionaste, hay muchos tabús, entonces dentro de estos tabús que seguimos queriendo quitar es esta parte de estar acostumbrados que el autismo es el niño que está balanceándose, que no mira, no habla, totalmente ensimismado, ¿no? O sea, es importante recordar que es un espectro, por eso muchos papás es que mi mío sí me mira, a lo mejor no siempre, pero me mira, o es que el mío no se balancea, o sea, no todas las conductas se presentan. Por eso es que el diagnóstico se basa en estos tres campos y en base a ello ya cada uno va teniendo como detalles más específicos de si se presentan o no se presentan. Si estamos hablando que mi chiquito no tiene lenguaje pero socializa y se da a entender como puede, bueno, estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero cuando vemos que están los tres aspectos, tenemos que estar como atentos a que puede ser un posible trastorno del espectro. Y nuevamente lo llamamos espectro porque hay características que van de polo a polo en cada uno de los niños. Estaba pensando que hubo como en esta cuestión de que todos los años y que va avanzando la investigación en este campo del conocimiento, es que antes era así del trastorno, es Asperger o es autismo. Ahora todos estos están dentro del mismo y entonces es por eso tan importante el que acudan con un profesional para que entonces haga el diagnóstico. Claro, actualmente ya todos están englobados, como bien lo mencionas. Ya no existe como tal un Asperger, sino todos se manejan como trastornos del espectro autista. Por lo mismo se vuelve un poco más complicada esta cuestión del diagnóstico, porque antes era como trastorno Asperger, trastorno autismo, manejábamos grados de severidad, ¿no? Actualmente tampoco se manejan ya grados. Incluso creo que era de funcionalidad y ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, ahora manejamos lo que son niveles de apoyo. Lo que se busca al cambiar el término a por niveles de apoyo es que lo que buscamos es la función, pues sí, esta parte de que el pequeño tenga los apoyos necesarios que nosotros como sociedad, que nosotros como escuela, como diferentes entornos tenemos que brindar a ese chiquito para que pueda estar de lo más adaptable posible dentro de ese contexto. Es que justo me parece que ahí radica a veces como la problemática y como la confusión, ¿no? Y donde el mito ahí crece y nace y se reproduce y hace cosas raras, ¿no? Claro. Como ha ido cambiando en cuanto a la nomenclatura, en cuanto a cómo se hizo el diagnóstico, en cuanto a que cambió esta parte de, bueno, ya no es por funcionalidad, sino ahora son la necesidad de apoyo, ¿no? Entonces, a lo mejor algunas personas se quedaron con el viejo esquema, ¿no? Así o es. con los viejos conceptos. Y entonces ahora sí necesitamos ir como actualizándonos y decir, bueno, ahora esto se llama así, se diagnostica así, y lo que se pretende es, bueno, saber si la persona necesita apoyo, un poco más de apoyo, o
totalmente el apoyo, ¿no? Y que entonces eso sí cambia las cosas. Sí, cambia mucho porque al final de cuentas también estamos cambiando el paradigma de lo que es el autismo, ¿no? Que es lo que les decía, salir del tabú del niño que antes veíamos años atrás, que no ya es nada. Exactamente, actualmente ya estamos hablando de otra época, si bien todavía nos falta mucho por avanzar, pero ya estamos hablando del diagnóstico oportuno, ¿no? Por eso estos espacios para que desde pequeños estén llegando al diagnóstico y así le vamos ganando carrera al tiempo. Entonces es muy distinto que donde estábamos hablando hace 10 años que apenas si se conocía que era el autismo, ya llegaba el chico ya más grande. Al final de cuentas los seres humanos vamos aprendiendo más rápido conforme somos más pequeños, cualquier ser humano, y en el caso de ellos pues sucede lo mismo. Si ya llega más grande, obviamente el aprender me va a costar más trabajo a que si llego chiquito pues soy una esponja y esa esponja más rápido va adquiriendo los conocimientos. Entonces sí es importante como esta parte del diagnóstico oportuno, de estar como atentos a los signos de alerta que pueden ocurrir en el desarrollo, de no esperar. Yo sé que muchas veces es del clásico de es que el papá tardó en hablar, es que yo tardé, a mí no me gusta socializar. Sí, de cierta forma todos tenemos nuestros rasgos, ¿no? Pero cuando vemos que ya son varias cositas, cuando ya vemos que yo por más que hago circo, maroma y teatro, mi pequeño no está dando la respuesta esperada, pues sí es importante ir con el especialista. No es como asustarnos de no porque me va a decir que es autismo, o sea, simplemente todos necesitamos un apoyo en algún momento de nuestra vida. Nadie está exento de que no tengamos el apoyo de terapia. No es malo ir a terapia, inclusive uno como adulto es bueno ir a terapia por diversas situaciones, y con ellos es lo mismo. Puede ser que en ese momento necesitamos cierto tipo de estimulación diferente, salimos adelante pero le ganamos el tiempo, o si hay autismo, menos mal, fue diagnosticado y ya estamos en el camino correcto. Es que esto puede ser como abrumador, ¿no? Sí. Para una mamá. Primero, ¿cómo saber qué comportamientos son los esperados, ¿no? Cuando vas viendo a tu hijo que está creciendo. Entonces, después saber que como está desarrollándose, tal vez no sea lo esperado de acuerdo a la edad, por ejemplo, ¿no? Y después decir, sí es importante acudir con un especialista que le hagan un diagnóstico. Y después recibir el diagnóstico de que tal vez sí está dentro del espectro autista. Y entonces, como sigue habiendo la confusión, la falta de información y los mitos, genera mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Se abruma uno con toda la información. Entonces, me parece que es como muy importante que estemos hablando de estos temas, sobre todo porque quizás en algunas épocas incluso hay adultos que apenas están siendo diagnosticados. Claro. Justo porque no, de pequeñitos tal vez se pasó por alto, no se conocía tanto el tema, o sea, había cosas que tardaron en diagnosticarse. Así es. Justamente no es lo mismo de pequeñito encontrar el apoyo que te permita, ¿no? Ir como enfrentándote a los desafíos de la mejor forma posible. Allá de adulto, pues le hiciste como pudiste, claro, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Gaby, el diagnóstico, ¿cuándo podemos hacer el diagnóstico? Porque yo me acuerdo con mi hijo, el más grande, en algún momento lo llevábamos a alguna terapia y entonces decían, es que aún es muy pequeño para poder definir o poder diagnosticarlo. Entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para llevarlos? Y quizás a lo mejor antes. Yo como mamá, ¿qué señales puedo ver en mi pequeño de decir, aquí hay algo que tengo que tomar en cuenta y que si se desarrolla o que si lo veo que va para este lado, necesito consultar a un especialista? Claro, creo que de las primeras señales es esta parte del lenguaje. Okay. Cuando vemos que ya está existiendo un atraso en el lenguaje, es importante pues empezar a estar como con foco rojo, ¿no? Más o menos, ¿qué nos referimos? Por ejemplo, sus primeras palabras, ¿cuándo, más o menos en qué periodo tenemos? Pues estamos hablando que al año ya tenemos que tener palabras o intentos de vocalizaciones como mamá, papá, y siempre observar que este lenguaje sea como funcional, o sea, que sea dirigido hacia alguien, porque es muy distinto que yo nada más diga mamá, pero no sé quién es mamá, a que yo sí vaya y diga mamá, ¿no? O sea, que hay una intencionalidad en la comunicación. Exactamente, justamente diste en el punto, debe de haber una intención a comunicar. Si es como un aislado, que yo digo vaso, y mi niño repite vaso, pero mi niño está por allá y realmente no vio el vaso, ahí estamos hablando de una ecolalia, que es una de las características comunes dentro del trastorno. Cuando estamos repitiendo lenguaje y mi niño nada más
más repite, pero no estoy dándome cuenta de que realmente está comprendiendo el concepto, ¿no? No quiere transmitir algo. No quiere transmitir algo, o lo repite nada más por repetir, o a veces sí ya lo va haciendo con mayor funcionalidad, pero aún así vemos que ese lenguaje no es como lo esperado para su edad. Entonces ahí estamos hablando del atraso del lenguaje, o que su lenguaje es muy corto, que si yo le pregunto ¿cómo te fue con niños que tienen como un mayor lenguaje? Nada más es como concreto de, bien, ¿y qué hiciste? Comí. ¿Y qué comiste? Salchichas. Y ya así como que ya, déjame en paz, ¿no? Oye, pero ¿y cómo diferenciarlo? Porque a veces como papás a veces hacemos como preguntas cerradas y entonces justo pasa eso, ¿no? Exacto. Que entonces el niño te dice, ¿cómo estás? Pues bien. Entonces, ¿cómo diferenciar ese de le hice una pregunta cerrada y el niño solamente me contestó a eso que pregunté? A que sí hay esta parte de que el lenguaje está siendo como muy breve, poco. Al final de cuentas debe de haber un interés social, o sea, nosotros cuando platicamos o cuando sale un diálogo hay un interés social de por medio, ¿no? El hecho de que yo quiero que sepas qué me pasó en el día y a la vez es recíproco. Cuando vemos que no hay esa reciprocidad, un diálogo es recíproco, lo que estamos haciendo ahorita. Yo contesto, tú contestas, intervengo, te pregunto, me preguntas, pero cuando vemos que es unilateral, ese es un foquito rojo. Generalmente estos chiquitos son los que más tarde llegan al diagnóstico, porque como hay un lenguaje, está hablando, está diciendo, pues omitimos esta parte, no hay nada de lenguaje, pues sí hay un foco rojo muy evidente, ¿no? Pero cuando está esto es importante diferenciar si ese lenguaje sí es como compartido, ¿no? Hay chiquitos que te pueden platicar muchísimo, pero siempre de su tema de interés. Y cuando ya platica mamá de su tema, sí, entonces, y regreso a mi tema de interés, ¿no? De los animales, y fíjate que vi este animal, a mí me gusta este animal, sí, y entonces este animal, o sea, regresa como a su tema, y jamás va a ser como, ¿y a ti mamá qué te gusta? O sea, cuando vemos esta falta de reciprocidad social es una de las características dentro del trastorno, que ahí ya estamos hablando de niños más de mayor edad, o sea, 3 años, más o menos, que les digo, son los que luego llegan más tarde al diagnóstico por esta cuestión de que sí hay un habla. Pero bueno, el lenguaje es una de ellas. Otra de las cuestiones es estas cuestiones sensoriales, que son como muy particulares igual en el tema del autismo, ¿no? Cuando vemos que nuestro niño se abruma ante ciertos ruidos, el clásico de que si prendo la licuadora mi niño se asusta, la secadora, estos secadores de manos también son como la muerte. Sí, bueno, hasta para uno. Sí, claro. Exacto. Como ruidos estruendosos o cuando no se esperan, o en fiestas de cumpleaños, que es el bravo, y es como viene el berrinche, ¿no? El contacto a ciertas texturas que no lo llegan a tolerar. Cuando vemos también que nuestro pequeño en la parte va a la escuela y la maestra nos está reportando de, ¿sabes qué? Se aísla, no le gusta jugar con otros, no logra establecer un diálogo, un juego con ellos, es otro de los focos rojos. ¿Cómo diferenciarla de, pues es que mi niño es tímido? Pues aquí igual básicamente es como observar mucho cómo es la calidad de las relaciones. Una cosa es de soy tímido, pero cuando llego a socializar hay una calidad buena de relación de si te contesto, me respondes, pero cuando vemos que esa calidad de relación es como nada más yo, ahí es cuando estamos hablando como de otra cuestión. Ahí básicamente al ser tímidos, pues es un rasgo de la personalidad, ¿no? El chiquito puede tener 1 o 2 amigos, pero ser duraderos, pero algo que pasa muchas veces con ellos es de que no llegan como a esta amistad total, o tengo un amigo y ese amigo es como contado, y si me peleé con el amigo muchas veces, pues ya se fue el amigo, vamos por otro amigo, ¿no? Entonces es como ver esta cuestión de la calidad social. Decías esto de los intereses, o sea, que es como que se clavan en un tema, ¿no? Pero todas las personas tenemos como algún interés. ¿Cómo podríamos diferenciarlo entre la cuestión normal de que a todos nos interesa algunos temas, a que sí ya es una señal de que algo pasa, o sea, que sí está como restringido su interés en un aspecto o en un tema? Claro, aquí los intereses, como bien lo mencionas, todos tenemos intereses, pero ya cuando vemos que algo no está dentro de lo esperado es cuando ese interés ya se vuelve como muy obsesivo, que ya es como repetir, y yo le quiero meter un nuevo interés y es, no, regreso a mi interés, ¿no? O sea, tenemos desde lo común o por lo que generalmente llegan al diagnóstico, que es esta cuestión de alinear, y alineo
niño. Y al momento en que yo quito la crema, viene el berrinche, ¿no? O al momento en que el hermano le mueve las cosas, viene el enojo, o no pasa nada, pero vuelvo a alinear. Y yo le presento de, no, mira, vamos a jugar con la muñeca, y regreso a mi alineado, ¿no? En otros chiquitos con mayor nivel podemos hablar de esta cuestión de los temas de interés en cuanto a la cuestión de temas como muy, digámoslo, no propios a su edad, cuestiones de planetas, de células, animales, o sea, cuando vemos que son temas no propios a la edad, también ahí es otro foquito rojo. O sea, por ejemplo, le pueden interesar los dinosaurios, pero una cosa es que le interesan los dinosaurios y jugar con los muñequitos, ¿no? Y estas cosas, y otra cosa muy diferente a que se clava, ¿no? Así como si fuera totalmente un científico, ¿no? La enciclopedia, ¿no? De cómo las ceras y los tipos de animales, ¿esto? Exacto, y sobre todo que está bien, hay niños que pueden tener como el interés, ¿no? Y los dinosaurios siempre es un tema que a muchos niños les gusta. Entonces aquí la diferencia radica cuando yo estoy hablando de dinosaurios y ya te platico de, sí, pues ahora vamos a hablar de, no sé, de las jirafas, de los elefantes, y es así como que no, regresamos al tema de los dinosaurios porque nada más me interesan los dinosaurios, ¿no? Ahí es cuando ya son temas obsesivos que hay que estar monitoreando. ¿Tienen como poca flexibilidad? Hay una, nosotros lo llamamos una inflexibilidad del pensamiento, por esta cuestión de como son muy repetitivos, muy restringidos, al momento en que hacemos un cambio, para ellos es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están cambiando el esquema, no? Hay que recordar que muchas de las personas con autismo tienen un nivel de lenguaje bajo para su edad, ¿no? O no esperado para su edad. Entonces, tanta información del medio, si yo voy a bordo y le doy toda una explicación kilométrica, para mi niño solo entendió la información la mitad, porque la mitad es lo que logré captar del vocabulario que tengo actualmente, ¿no? Por eso esta inflexibilidad del pensamiento muchas veces es tanta información que le damos auditiva que para él es como que las cosas tienen que ser así porque es la manera en que yo entiendo, ¿no? Más visual. Y al momento que me cambian las cosas, pues mi esquema de seguridad se sale de control. Entonces muchas veces por eso vienen las crisis, estas cuestiones de berrinches. No es tanto que es un niño berrinchudo, porque no son niños berrinchudos. ¿Cómo diferenciar? O sea, esta parte, por ejemplo, de los berrinches es todo un tema, ¿no? En la crianza es como mamá, ¿cómo hago para acompañar a mi hijo, ¿no? Cuando se desregula emocionalmente, ¿no? Pero hablando en pequeños que tienen TEA, ¿cómo diferenciar esta parte de, bueno, por la edad que tiene, ¿no? Se está desregulando emocionalmente y hay que acompañarlo. Pero cuando es un síntoma o una señal de que hay algo, ¿cómo diferenciarlo, no? Sí, ahí es importante como siempre observar, no nada más con un chiquito con autismo, aprender a conocer a nuestros hijos qué detonó esa conducta, ¿no? Cuando yo analizo que pues siempre la detona cierto ruido, ahí estamos hablando como de algo sensorial, lo detona el hecho de que haya un cambio, de que fuimos a un lugar nuevo, de que cambiaron las personas, que cambió su maestra de la escuela, o sea, ahí es otra cuestión, ¿no? Entonces muchas veces estos berrinches es por esta cuestión de como buscamos que las cosas sean restringidas, que todo permanezca sin cambio, es cuando viene como el estrés del pequeño, ¿no? Y ahí no estamos hablando de un berrinche, sino de la dificultad que está teniendo el niño de comprender qué está sucediendo a mi alrededor y pues me desregulo. Es como una metáfora que podemos usar, es cuando me estabas platicando que te fuiste de viaje y el inglés era así como que no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? O sea, pongámonos en ese papel, estamos hablando como en otro idioma a nuestro niño, le cambias el esquema, quiere ir al baño, no sabe decir baño, pues obviamente viene el estrés, ¿no? Porque me llevas a un lugar nuevo, no sé dónde está el baño, no me dijiste dónde estaba el baño, no lo ubico, pues viene mi crisis, ¿no? Entonces ahí es como importante conocer en qué momento es por una cuestión de esta inflexibilidad o en qué momento es porque pues también como buen niño quiero hacer un berrinche porque quiero algo, ¿no? Pero con ellos es más esta obsesión de lo quiero ahora y lo quiero en este momento. Como que no pueden salirse, ¿no? De eso, o sea, no hay esta posibilidad de, bueno, a lo mejor te platico de otra cosa y tal vez se te olvida. No, o sea, porque está centrado o está muy enfocado en eso. Claro, sí, ahí esta parte es como lo que más le cuesta a las familias, estas cuestiones repetitivas, y creo que es el reto principal como familia al que se enfrentan, porque es de vamos a un lugar nuevo
y para la familia es como, ya sé que me va a hacer berrinche, el hecho de entrar, simplemente de lograr cruzar la puerta, ya es como un gran logro, ¿no? Ya cruzamos la puerta y ¿qué van a servir de menú? Pues nada de lo que mi niño come porque no está teniendo la alimentación, ¿no? La alimentación es un foquito rojo que inclusive desde bebés podemos estar como al pendientes. Cuando vemos que mi chiquito está teniendo dificultad para nuevos alimentos, para cambiar de papillas a sólidos, es muy importante como observar ese tipo de cosas. Parece que la novedad es entonces en donde hay una gran posibilidad, ¿no? De que el pequeñito se estrese aún más, ¿no? Se ansía un poco más y entonces se desregule y entonces aparezcan como estas conductas. Así es. Sí, generalmente cuando el entorno es más inseguro es cuando más van a aparecer las conductas propias del autismo. Porque el chiquito al final de cuentas conoce un esquema, me mueve en el esquema y ahí muchas veces salen como las cuestiones inclusive estereotipadas, ¿no? Esta cuestión de los aleteos porque estoy ansioso, o los puñitos, o pues ya conductas más disruptivas, ¿no? Inclusive a lo mejor ya me tiro al suelo, lloro, busco patalear porque al final de cuentas no estoy pudiendo dar a entender qué es lo que necesito y pues viene la crisis. Que a lo mejor en ese momento no lo entendemos, pero es su intento como de regularse. Así es otra de las cuestiones que pasa en esta cuestión de la condición del autismo, que hay una dificultad para regular las emociones. Como recordamos, yo te platicaba que la parte social es la cuestión medular, las emociones están muy ligadas a la parte social. Para un chiquito con autismo, el entender esto que estoy sintiendo se llama enojo, es como algo complicado, es desde, pues vamos a explicarte esto que sientes en la panza que se te calienta, se llama enojo, y no te gusta que te quite el juguete, pero ahorita no es momento, ¿no? Entonces también cuando vemos que mi niño está teniendo dificultad para regular esas emociones, recuerden, un solo síntoma no es de, ya es autismo, bueno, no, son síntomas porque al final no es una enfermedad, sino un comportamiento no nos habla que es autismo, ¿no? Entonces a lo mejor mi niño sí le está costando regular emociones, pero no necesariamente tiene que ser autismo, siempre tiene que estar acompañado de todo lo demás. Entonces, justo entonces, regresando a esta palabra, a este momento del diagnóstico, entonces vamos viendo estas señales, ¿no? Se desregula, tiene tema con el lenguaje, le cuesta trabajo la interacción social. No voltea su nombre, que es una de las conductas más comunes. El nombre, presentan todas estas cosas. ¿A quién acudo? ¿Quién hace el diagnóstico y cómo lo realizan? Porque incluso podríamos pensar, bueno, a lo mejor encontré un test, no sé, Doctor Google, ¿no? Y entonces un test, o a lo mejor una aplicación, ¿no? Y entonces, ¿quién hace el diagnóstico como mamá para que estemos como tranquilas respecto a, bueno, lo que está pasando y lo que vamos a hacer hacia adelante? Claro, sí, en internet hay muchísima información, demasiada información que muchas veces puede ser como abrumador como papá, ¿no? Porque hay mil caminos y por eso es importante acudir al diagnóstico, porque el autismo se puede fácilmente confundir con otras condiciones, llámense trastorno del lenguaje, trastorno, una cuestión sensorial, déficit de atención, entonces no es como receta de cocina, ¿no? De, sí, aquí está todo. O sea, por eso es importante diferenciar qué sí es y qué no es propio del autismo. Incluso el tratamiento tiene que ser único. Exactamente, porque no es lo mismo si estamos hablando de un chiquito con un problema de lenguaje, pero que sí socializa, a un chiquito que está teniendo un problema de comunicación porque no tiene la intención de comunicar y socializar. Claro. Varía mucho la terapia. Entonces, básicamente aquí el especialista puede ser un psicólogo, puede ser un neuropsicólogo, puede ser un neuropediatra, quien apoye como en esta parte del diagnóstico, ¿no? Generalmente el autismo, como bien lo sabemos, es una condición que no se sabe por qué es, ¿no? Creo que esa es una de las cosas complicadas del autismo. A diferencia de otros síndromes, pues sabes que es un gen. En el autismo no está esta Aún parte, está claro, exactamente, ¿no? Está nada claro. Pues es básicamente una cuestión genética, hereditaria, factores ambientales. Cada uno tiene una vida y una historia distinta de familia, de por qué llegó o no llegó el autismo, ¿no? Pero bueno, ya está ahí. Entonces, básicamente aquí son pruebas que son por medio del comportamiento. No existe como tal una prueba médica que diga, sí, salió positivo. Básicamente todos los test que se realizan o batería de pruebas son baterías que deben de estar estandarizadas. Esto quiere decir que sí deben de ser avaladas por una institución y demás, que realmente se basa en comportamientos que están dentro del espectro, ¿no? Entonces,
Entonces, generalmente un diagnóstico van a citar al chiquito, van a estar trabajando con él, observándolo, haciéndole preguntas a mamá, viendo cómo se relaciona con mamá, cómo se relaciona con una persona extraña, porque muchas veces pasa que con mamá es como todo así, pero ya sacamos al pequeño de ese contexto y ahí cambia todo, ¿no? Por este problema de generalización. Entonces, estas pruebas son básicamente de observación y de comportamiento que nos define si está, no está, se presenta, no se presenta. Y en la parte neurológica, a lo mejor el neuro puede mandar algún electroencefalograma, básicamente para descartar cualquier cuestión física. No hay algo que nos diga en un electro que ya mi niño tiene autismo, porque no hay un patrón que diga esta zona es la zona afectada por el autismo, sino pues ya también podríamos tener una anticipación de que viene, ¿no? Pero se manda para descartar otras situaciones. Exacto, ¿no? otras comorbilidades. Puede haber comorbilidad, por ejemplo, epilepsia, o a lo mejor si alguna cuestión neurológica que debe de ser pues prioridad, ¿no? Básicamente, si vemos que hay algo físico, sí debe de ser tratado inmediatamente y puede ser que esté acompañado de autismo. Entonces, ¿qué edad sería como la ideal para buscar al especialista que le pudiera hacer un diagnóstico? ¿A los 4 o 5 años? Pues ahí nos estamos viendo muy grandes ya. Perfecto, okay. Actualmente ya desde más pequeños podemos ya hacer un diagnóstico. Ya estamos hablando que desde los 2 años ya podemos empezar a observar si hay comportamientos o no. Inclusive hay pequeños que desde el año y medio ya se está logrando diagnosticar. Ahí básicamente es importante que el profesional tenga la experiencia, porque no es tan fácil al año y medio, 2 años diagnosticar a un chiquito si no conocemos cuáles son los hitos del desarrollo esperados. Pero estamos hablando que ya a esa edad podemos tener focos de alarma que sí nos hacen derivar con un especialista. A lo mejor no nos dirán, en algunos casos sí nos dirán, sabes que sí es ya muy evidente que están los rasgos, en otros casos nos dirán hay un riesgo de presentar el trastorno, pero lo importante es de que empieces pues terapia, porque el diagnóstico oportuno pues es lo que ayuda en el pronóstico de cada uno de los pequeños. Pensando en esta cuestión de que tal vez la genética tenga algo que ver, ¿no? Hay algunas inquietudes de las mamás pensando en, bueno, yo tengo un hijito con TEA, ¿qué tan probable sea que mis otros hijos puedan tenerlo? Sí, recuerden que sí hay una base genética, no en todos ahí está la base genética, pero sí existe una posibilidad de que se pueda presentar otra vez en la familia como algún chiquito con autismo, ¿no? O algún chiquito con alguna otra condición. Básicamente eso en cualquier condición, enfermedad, pues siempre está como la probabilidad de volverse a presentar. Es que yo creo que eso es lo complejo de este tipo de tema, ¿no? El que aún todavía las investigaciones no dan con el 100% de esto es lo que pasa y esto por esto es esto. Y, por ejemplo, a veces podemos estar como pensando, ¿cuál habrá sido la causa? ¿No? ¿Será porque yo tengo hipertensión? ¿Será porque yo tengo diabetes? ¿Será porque en mi familia hay tal cosa? ¿Será porque yo pasé tal cosa en el embarazo? O sea, hay como esta duda y esta inquietud de saber de dónde provino, ¿no? Claro, sí, ahí lo importante siempre que damos un diagnóstico, yo platico con las mamás, es de no culparse, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellas, muchas llegan y es que no le hice caso, así de, pues es que no fue por ahí, o sea, simplemente llegó, lo tenemos aquí, ¿qué tenemos que hacer, no? Por eso es importante que como papás siempre estén acompañados de una terapia, porque sí, aquí en lo que siempre es difícil procesar un diagnóstico, ¿no? No nada más autismo, alguna enfermedad y demás. Entonces, el hecho de procesarlo es más fácil que te acompañes de un terapeuta para que lo proceses más rápido y vamos a actuar a que caigo en este duelo y dudo y voy a buscar otra opción y voy a buscar a otro especialista. Entonces lo mejor es ubicarnos y tenemos esto, pues vamos a trabajar sobre esto y hacia adelante y evitar la culpa, porque al final de cuentas recuerden que no hay nada que diga de fue porque tú tomaste no sé qué, o sea, no hay ninguna base científica en toda esta cuestión. Son factores que pasan y pues es un factor que llega, es una realidad que si el autismo está aumentando, no se sabe bien si es porque cada vez hay más esta situación o porque ya están siendo diagnosticados más a tiempo, pero sí es una realidad, pero lo importante es saber cuáles son las características y hacia dónde vamos. Qué importante. Hay una expresión que dicen que a veces le da a uno parálisis por el análisis, ¿no? Y a veces quizás nos podemos meter mucho en investigar, por ejemplo, las causas, cuando en realidad necesitamos entender, decir, bueno, si ya tengo este diagnóstico, muy bien, ¿qué es lo que mi hijo necesita? ¿No? Exacto. Sobre todo en esta parte de los apoyos que puede necesitar para, si es en el lenguaje,
mejora el lenguaje. Si es en la socialización, mejora la socialización. Si es en un poco quizás la cuestión de la flexibilidad, pues ver si se puede trabajar algo ahí, ¿no? Y no quedarnos en esta investigación de ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Que solo genera culpa y quizás sí nos está restando tiempo en acudir al terapeuta, ¿no? Especializado, sí. Acompañarlo. A veces la culpa nos estorba para poder meter las manos a trabajar con los chicos. Claro, y ustedes como mamás pues son las que más conocen a sus pequeños, ¿no? Y cuando les dicen el espérate tantito y estás sintiendo que ese espérame tantito no me está haciendo suficiente, pues mejor voy al especialista. A lo mejor me puede decir, no te puedo dar un diagnóstico ahorita, pero vamos a empezar a estimular, ¿no? Porque cuando vemos que el desarrollo no se está dando de manera natural, ahí es cuando sí como mamá debo de ver qué es lo que está pasando, buscar un especialista que me ayude a estimularlo, ¿no? Porque sí, básicamente es lo que muchas veces llegan las mamás así de, es que me esperé porque pues me dicen que se va a dar o pasó la pandemia. El tema de la pandemia ahorita es como un boom porque sí nos encerramos, sí toda la cuestión social se vio afectada, pero el desarrollo, cuando estoy con mamá, pues el desarrollo se da de manera natural, ¿no? La estimulación, esta interacción que existe entre mamá y bebé, pero cuando vemos que esa interacción no se está dando, por más que yo estoy intentando y hago aquí y hago allá y Juanito voltea y Juanito pues nada más, ¿no? Pues ahí sí es una señal de que tengo que ir al especialista y necesito apoyo para poder ayudar a mi niño a estar más estimulado. Te escuchaba y pensaba en este boom que hubo en alguna década en esto de la estimulación temprana y entonces a todos los niños quisimos llevarlos a estimulación temprana, ¿no? Cuando parecería que la simple interacción con los bebés con su familia o con el cuidador pues, podría ser suficiente, ¿no? Entonces justo pensaba en eso cuando dices, bueno, pues es que si la interacción que tiene el cuidador con el bebé no está siendo suficiente, entonces quiere decir que es una señal. Exactamente, y no es mucho esta parte, también llegan con culpa de, es que estoy trabajo en línea, no puedo estar tanto tiempo con mi bebé. Entonces aquí es lo que les digo, sí puede ser que exista una cuestión de que hay falta de estimulación, pero esta falta de estimulación no tiene que ser tan evidente. No. Cuando vemos que sí de plano, en los momentos que ya le dedico a mi niño no hay este intercambio social, pues obviamente tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando. Una pregunta quizás muy simplista, ¿por qué es importante detectarlo de manera temprana? Pues básicamente como bien sabemos todo, es importante detectarse de manera temprana. Aquí con nuestros chiquitos, el ser humano, cuando nuestros cerebros se crean, son unas esponjitas, lo vemos así. Entonces, ¿qué es lo que hace? La esponjita absorbe y absorbe y absorbe. Mientras más temprano es un diagnóstico, el cerebro de nuestro chiquito, y las investigaciones nos dicen que es más fácil que genere plasticidad cerebral, que es esta cuestión de cómo mis neuronas se van conectando. Entonces, si yo estimulo esa conexión de las neuronas, a edad temprana se da muchísimo más rápido y es más fácil que se dé. A cuando ya somos más grandes, nuestro cerebro sigue aprendiendo, el cerebro nunca deja de aprender, pero ya va a aprender más lento. Entonces, no es lo mismo que tenga un niño de 2 años que en 3 patadas me va a empezar a desarrollar lenguaje, a mirar, a tener ya un niño de 6 años que ya pasó por 6 años de su vida donde no ha tenido esta estimulación de mírame, de tener intención comunicativa, y va a ir avanzando como un poquito más lento. El pronóstico, y sí, científicamente y ya investigaciones lo han detectado, que es muy distinto el pronóstico, los avances del desarrollo que tiene un chiquito de 2 años a un chiquito que ya te llega más grande. ¿Cuáles son las terapias que se dan para el espectro autista? Básicamente existen muchos modelos. Las terapias siempre deben de ser enfocadas a la parte psicoeducacional o terapias integrales, también los podemos conocer de esta parte, ¿no? Siempre deben de ser terapias especializadas en el tema del autismo, no es lo que platicabas. No es lo mismo abordar un chiquito con síndrome de Down a un chiquito con autismo, o algo más parecido, un chiquito con trastorno del lenguaje a un chiquito con autismo, ¿no? Entonces sí es importante que la terapia esté enfocada en la cuestión del autismo, porque va a ser una terapia que se va a enfocar en desarrollar la socialización, desarrollar la intención comunicativa, trabajar la parte conductual. Existen muchos modelos que pueden conocer las familias. Hay muchos modelos a través del autismo, de intervención temprana. Estamos hablando de lo que es el modelo Denver, el modelo RDI, modelos como ABA, Teach, que son modelos justamente enfocados específicamente para población con autismo y que trabajan todas las habilidades del desarrollo enfocadas en desarrollar principalmente la socialización y la comunicación. Fíjate que creo que lo complejo a veces en este tema es entender
que cada persona con autismo es distinta, ¿no? Ujú. Entonces se va a presentar de manera diferente. Y hay diferentes modelos, ¿no? Y enfoques y terapias para trabajar con lo que cada persona necesita, ¿no? Entonces, a veces podemos tener esta idea de, no, las personas autistas se miran de esta forma, ¿no? Ujú. O se comportan de esta forma. E incluso ya cuando ya son personas adultas, podrían decir así de, odio que me digan, tú no pareces autista, ¿no? A lo mejor Sí. los niños pequeños no lo pueden decir todavía, pero cuando Pero son ya grandes ven, hay esa claro. idea, ¿no? Así de, es que no pareces autista. Pues sí, ¿no? Me diagnosticaron, Ujú. hay todo un trabajo, hay esto, ¿no? Entonces, a veces como mamás podemos pensar, no, es que a la mamá de Perenganito hicieron tal funcionó cosa, le esto. funcionó tal Ujú. cosa. Es que Sutanito hace tal cosa, pero el mío no. Es que lo llevaron con tal médico y le dieron tal cosa. O por ejemplo la alimentación. Es que le cambiaron la alimentación y tal. Cuando en realidad necesitamos saber que hay muchos modelos de intervención, ¿no? Que hay muchos tipos de terapias y que todas tienen que ser dirigidas especialmente a esa persona que tiene ciertas características, aunque comparta el diagnóstico con otros más. Exactamente, sí, toda la intervención, por eso es la importancia del diagnóstico, porque desde el diagnóstico el especialista te va a decir, ¿sabes qué? Tu chiquito tiene estas necesidades, ¿no? Inclusive tenemos chiquitos que pueden tener necesidades físicas y lo que urge es una terapia física, porque si mi niño no está caminando ahorita, pues ¿cómo me va a aprender, no? O sea, si el especialista mide qué es lo más importante en esta etapa del desarrollo que estás. Hay muchos modelos, una de las cuestiones que siempre les recalco a las familias es cuando busquen terapia, que las terapias sean científicas, todos los modelos de terapia están avalados científicamente, tienen sus investigaciones y demás. Ya cuando recurrimos a otro tipo de cosas ya se llaman cuestiones alternativas, ¿no? Algunos sí están avalados y otros no. Lo importante es conocer si esto que voy a tomar o que le voy a dar de tomar a mi hijo no está avalado, no tiene ni caso, porque muchas veces se vende como la cura, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que todos queremos, llámese autismo, llámese cáncer, una cura. Pero además en esto que dices de la cura es como pues es que no es una enfermedad, ¿no? Entonces al final es una condición, ¿no? Entonces, Así es, al ser una condición, esto quiere decir que dura toda la vida. Entonces el autismo no es una enfermedad, no existe una medicina que me puedan dar y ya se quitó el autismo, no existe chuponcitos y demás que me quiten el autismo. Básicamente el autismo se va trabajando, se va tratando por medio de terapias, por medio de estimulación, por medio de la escuela, apoyos en casa, es algo que se va educando y se va trabajando y va a persistir a lo largo de la vida. Y de acuerdo a la etapa en donde estemos actualmente, pues es lo que yo tengo que abordar con mi chiquito, ¿no? Si es bebé, pues vamos a empezar etapa bebé y después viene la adolescencia, adultez, y en cada etapa hay necesidades y requiere de apoyos que tenemos que ir brindando. En cuanto a tratamientos médicos, por ejemplo, ¿no? Creo que como en todo, ¿no? La persona debe ser como observada por el médico tratante, ¿no? El especialista, de decir a esta persona lo que necesita es esto. Así es, sí, por eso es importante el acompañamiento neurológico. Hay muchas veces que si el neuro por cuestiones, bueno, el neurólogo, si lo reduzco neuro, pero bueno. Son nuestros cuates, ¿no? Sí, es el cuate. El neurólogo, pues al final es el que se encarga de toda la cuestión del cerebro, ¿no? Si estamos viendo que hay epilepsia, si estamos viendo que hay descargas eléctricas, pues evidentemente debe de venir apoyado por un tratamiento, no es como que, ay, pues me dijeron que este tratamiento funciona, se lo voy a dar, ¿no? O sea, no el pues tratamiento. Sí, o que podrían decir, hay un medicamento para el TEA. No existe un medicamento. No existe un medicamento para el TEA. Existen medicamentos que ayudan a nuestro cerebro a generar más sustancias, dependiendo de lo que vea necesario el neuro o que falte, pero no siempre es como que todos los niños van a necesitar medicamento, todos los niños van a necesitar este mismo medicamento, y todos los medicamentos deben de ser controlados y obviamente pues avalados, ¿no? Porque si actualmente ya hay pues medicamentos que no están avalados, que no son controlados y que se nos hace fácil como mamá, papá, pues vamos a probar porque al vecino le probó, ¿no? Estamos hablando de cerebros y cada cerebro funciona distinto y pues al contrario, en vez de ayudar puedo perjudicar a mi niño y pues llevarnos un gran susto. Claro, por eso es importantísimo, amigas, que puedan ir con el especialista adecuado, sobre todo, bueno, si teniendo un diagnóstico, llevarlo ahora sí que al tratamiento, porque dependerá de lo que necesite, ¿no? Ahora sí que el apoyo que necesite sea lenguaje, sea socialización, sea en comportamiento, sea en rutinas, o sea, no todas las personas necesitamos lo mismo, entonces por eso es bien importante y sobre todo creo que
en el momento que se hace el diagnóstico, las necesidades van a ir cambiando también de acuerdo a la etapa del desarrollo. Exactamente, si no es lo mismo cuando va llegando nuestro chiquito, que tal cual lo estamos viendo con las conductas de autismo más evidentes, a cuando ya hay un tratamiento, ya hay una terapia, ya hay una escuela, ya tenemos un camino avanzado, pues ahora a lo mejor nuestro chiquito se está atorando en la parte social, ¿no? Entonces hay que abordar esa cuestión, o en la cuestión del aprendizaje, dependiendo de la edad en la que estemos, pues vamos a ir dando el apoyo. Después viene la adolescencia, que obviamente, como cualquier otro adolescente, despiertan una cuestión también de necesidades sexuales y demás, que también hay que empezar a abordar con ellos. Esto es muy importante, no por el hecho de presentar una condición de autismo, este tema es tabú, ¿no? O sea, lo importante es que no vamos a hablar del tema, ¿no? Exacto. Entonces, si nuestro chico tiene la capacidad, tiene la necesidad de querer conocer del tema, pues le tengo que brindar la información, porque la tecnología, y ellos también son muy buenos para la tecnología, pueden ir buscando. Entonces, de acuerdo a la etapa, es la información que vamos a ir brindando. Que necesitamos nosotros como papás tener esa flexibilidad de decir, en esta etapa lo que necesita es esto, ¿no? Ya cambiamos de etapa, que a veces eso es lo complicado de la maternidad y la paternidad, que cuando ya le vas agarrando la onda, ya te cambiaron la jugada, ¿no? Entonces, es lo mismo, pues. Así es. Sí, ahí es como importante también, no por el hecho de tener como esta condición del autismo, justificar o querer tener siempre a nuestro niño pequeño, ¿no? Siempre hay que pensar en que este niño va a crecer y queremos que sea un adulto, pues un adulto que sea adaptable, que sea funcional, que sea independiente, que sea pues autosuficiente principalmente para él. Entonces igual muchas veces nuestros niños se quieren clavar en esos intereses de chiquitos, pero pues es importante de, ok, te gusta, pero también tenemos que conocer intereses propios a tu edad, porque si a lo mejor si es por él va a querer seguir viendo Bob Esponja, ¿no? Cuando ya tenemos a un chico de 20, entonces sí es importante que también le metamos intereses, les lleguemos información propia a su edad. A lo mejor le gustará, a lo mejor no, pero es importante que también tengan esa parte, ¿no? Ese gusto por intereses propios a su edad. Yo creo que los papás necesitamos como mucho acompañamiento, ¿no? Para tener como la estructura, tener las estrategias, ¿no? Y también tener como el apoyo emocional, ¿no? Para poder acompañar a nuestros hijos. Sí, ahí es lo que platicamos mucho con mamás, papás, lo que platicamos también ahorita, muy importante, que se sientan como acompañados por el especialista, que no vean como al especialista de, ay, voy con la terapia de mi niño, sino al contrario, nosotros estamos para darles estrategias, ¿no? Para justamente, ¿qué te está costando? Ok, pues vamos a hacer A, B y C, ¿no? Y si no, pues cambiamos de plano. O sea, es importante que no carguen como estos solos, porque pues al final de cuentas nadie puede solo con un tema, siempre necesitas como esta cuestión de red de apoyo, y el hecho de tengo confianza en mi especialista, vamos a trabajar sobre lo que nos dice, pues es una forma también de tener como papá la seguridad de que estás haciendo bien las cosas y poco a poco ir empoderándote. Al final nosotros lo que buscamos como terapeutas es empoderar a las familias, ¿no? Ya no estamos en el esquema de mamá afuera, niño adentro y ya terminé mi terapia y adiós, sé feliz, ¿no? Actualmente lo que buscamos es que papá, involúcrate en la terapia, aprende cómo irte relacionando con tu niño, porque si al final de cuentas es una relación distinta que como mamá tenías pensada y ¡bum!, te cambiaron el esquema porque pues tu niño no le interesa los típicos juegos, entonces tienes que crear nuevos juegos, pero al final el punto es llegar a esa relación, pero buscando los intereses o las motivaciones de tu pequeño. Por eso es importante platicar con el especialista, si te está costando algo de, sabes que no estoy logrando que mi niño quiera jugar o no estoy logrando que los hermanos se lleven bien entre ellos, ¿qué puedo hacer? Pues qué mejor que el especialista para irte guiando. Y es que uno es papá y mamá en construcción, no es uno especialista en este tema y este tema y este tema y este tema. Entonces sí necesita uno ahí que lo coachen a uno de cómo enseñar, cómo acompañar, ¿no? Qué estrategia, lo que decías ahorita de cómo jugar con ellos. Híjole, yo por ejemplo soy una mamá que me cuesta trabajo jugar con ellos cuando eran más pequeños. Entonces, no todos los papás, todas las mamás sabemos jugar, ¿no? Hay cosas que se nos van, hay cosas que se nos facilitan, ¿no? Porque al final pues somos personas. Exactamente, y ahí también como papás pues es romper esta inflexibilidad de pensamiento, ¿no? De pues bueno, no me tocó ser la mamá A que tenía esperado, pues ahora tengo que ser la mamá B que necesita mi niño, ¿no? O sea, hay que recordar que no tenemos que casarnos con la idea de tiene que ser la mamá así y así, o el patrón del niño tiene que ser así. Todos es una condición, son chiquitos que se manejan de manera distinta, que tienen intereses distintos, pues hay que llegar por esos intereses. Sobre todo pensaba en esto de, pues va a crecer, ¿no? Va a ser un adulto.
Entonces necesitamos ir en esta parte de el para ahorita y para la vida. Exactamente. Sí, ahí es importante siempre como familia, como mamá, enfocarme de qué es lo que quiero para mi niño, qué es lo que espero en un futuro y trabajar sobre ello. Por eso les digo la importancia de que cuando reciben un diagnóstico, si consideran necesario y siempre es como lo recomendable, acudir a un terapeuta que les ayude como en la parte emocional del duelo, porque sí sabemos que no es fácil. Evidentemente tú tienes una noción de cómo va a ser ese nacimiento, cómo va a ser tu niño, y en el momento que te dicen autismo, de por sí la palabra está muy con muchos estigmas, pues ya te asustas, ¿no? Y muchos no tienen como la empatía y ya te generan el peor panorama, ¿no? Entonces sí es importante como siempre buscar el apoyo profesional, el desahogue de, sabes que a veces ya estoy cansada porque ya no sé qué hacer con mi niño, porque también es válido, sí. Inclusive con cualquier niño a veces ya están cansados, entonces sí es importante como esta parte de vamos a desahogar como estos sentimientos para que podamos seguir avanzando. Sobre todo en temas que, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? De la desregulación emocional, ¿no? A veces si de por sí nos cuesta trabajo verlos que se desregulan y entonces dice uno, me da pena, ¿no? O me da vergüenza o me siento enojada, ¿no? O frustrada cuando el niño se desregula en el súper, en el mercado, en la comida, con la familia. Claro. Sí necesito un acompañante para decir, me siento frustrada, ¿no? Sí. O no puedo con esto, o a mí me pasa esto cuando a mi hijo le sucede esto, yo no sé cómo tratarlo, o yo no sé cómo manejarlo, o la presión social, ¿no? Es decir, siento que nos observan, ¿no? Y entonces lo importante es mi niño, pero a mí, ¿qué me pasa como mamá? Exacto. Sí, aquí pues tristemente está la cuestión, la mirada juzgadora como sociedad, ¿no? Que muchas veces sin saber pues decimos, es berrinchudo, no sabe controlar a su niño, es que ¿por qué grita? Entonces también creo que el compromiso como sociedad es que nos informemos. La ignorancia la psicoeducación es importante, que parte de este tipo de programas es eso. Exacto, conocer más, aunque a lo mejor no tengo a ningún familiar, pero el hecho de ¿qué es autismo? Pues bueno, me doy una leída, ¿no? Y a lo mejor les aseguro que todos en algún momento en su vida van a conocer a una persona con autismo y esa información que leíste te va a ayudar para poder relacionarte con esta persona, ¿no? Entonces sí, siempre es importante esta cuestión de informarnos, de conocer un poquito más. Yo como familias sí no tienen por qué ir a todo el mundo informando de mi niño tiene autismo, pero sí también siento que es importante como familia educar a la sociedad, ¿no? Sacarlos de la ignorancia de, no es un niño berrinchudo, se llama autismo, esto está sucediendo, entonces ya conoces con permiso, ¿no? Porque también muchas veces sí puede ser como complicado de tengo que a todo el mundo darle como la explicación, pero también es necesario que si nos tocó esta cuestión, pues informar a la gente para que cada vez se haga más inclusiva a las personas. Como con más conciencia, ¿no? En esto de no ser la mirada juzgadora. Exactamente, ¿no? Porque si usted no ayude, no sea la mirada juzgadora, ¿no? Exactamente. Sí, ahí por eso es importante también, si nos toca un momento de crisis o si yo como familiar sé que mi sobrinito tiene esta condición del autismo, pues a ver, me acerco más a la mamá, ¿no? Porque tenemos mucho esta parte de, no, es que a ver, yo te ayudo y el niño, que no llore, que no grite, dale esto. Que no agarre. Y le tiraron todo el trabajo a la mamá. Muchas veces nosotros como especialistas les decimos, déjalo llorar, porque a veces pues así es la vida, ni modo, también se tiene que frustrar. Y la mamá está haciendo todo el esfuerzo por dejarlo llorar y viene el tío y toma, y ya le tiró todo el trabajo. O no llores, ¿no? Por ejemplo, en esto de las crisis, decíamos al principio de la plática, hay situaciones que para ellos resultan novedosas y en tanto que son novedosas son estresantes y entonces es probable que aparezca acá una crisis. Uh-huh. ¿Cómo reconocemos que está en una crisis y no que es a lo mejor está neceando, está probando el límite, uh-huh. Está como no jugando, sino como poniendo de parte de él, ¿no? O sea, cómo diferenciar que sí estamos ante una crisis y cómo resolver esta crisis. Sí, aquí pues básicamente vemos cuando nuestro niño sí es como consciente de la situación, ¿no? O sea, sabe como que, si ahorita le hago un berrinche a mi mamá en el súper, me va a comprar la paleta, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando como de una conducta planeada, digámoslo así. Uh-huh. Pero cuando es una crisis es porque realmente estamos viendo que nuestro niño se sobreestimuló, digámoslo así. Son tantos los estímulos, tanta la información que nuestro niño ya no nos está escuchando. Okay. Y no lo detonó como algo tan
tan básico, ¿no? O sea, puede ser como una situación que hay mucho ruido, que hay muchas luces, o en la escuela que es como mucha información académica a trabajar. O sea, sí es importante que aprendamos a leer. Nosotros la parte conductual es una cuestión complicada y es algo que también abordamos, y siempre les decimos a los papás de acostúmbrate a ver qué pasó antes para que podamos anticiparnos. Mucho del secreto de tener a un chiquito con autismo es el anticiparte. Si tú no te anticipas, van a venir estas conductas y esta conducta, pero cuando yo sé que mi niño el cumpleaños le molesta el momento del bravo y me anticipo y le tapo los oídos o le digo va a venir el bravo, ya voy a cortar el berrinche, ¿no? La crisis. Entonces sí es importante como mamá conocer qué está detonando esta conducta. Porque si tú me dices, es que, ¿cómo podemos saberlo? Es difícil, porque si no sé qué pasó antes, no puedo analizar como tal una conducta y decirte, pues fue esto y esto y esto, sí estamos hablando de un berrinche, ¿no? ¿Sabes qué? Si ha habido una constante que son las luces, entonces la un luz lugar nuevo, no conoce a las personas, ¿no? O sea, como esta parte. Sí, como mamás se vuelven observadoras. Bueno, tiene uno que estar, pero sí al pendiente de ellos. Y ya cuando lo van analizando, también a ellas les va cayendo el 20 de, me pasó aquí, sí. Me pasó aquí, y hay una constante. Entonces ahí estamos viendo que hay un tema más de esta inflexibilidad del pensamiento, más que un berrinche. Y un berrinche, pues sí, generalmente el niño está consciente, está planeando, voy a llorar más para que mi papá ceda. Entonces ahí también es un tema conductual que también hay que trabajar, evidentemente, porque el niño ya se está dando cuenta de los patrones y pues no siempre se va a salir con la suya, ¿no? Entonces sí es importante también conocer ahí cómo la familia está manejando las partes de la crisis y la conducta. Que quizás entonces hay una diferencia entre probar el límite a desregularte porque hubo algo, ¿no? Dentro del entorno que no supiste cómo manejar, y entonces pues obviamente la expresión emocional está así sobredimensionada, desbordada. Sí, por ejemplo, cuando vienen crisis más fuertes, creo que a muchas mamis que ya están pasando por este camino les ha tocado que por más que hablan, que por más que quieren contener, llega el momento en que ya se bloquean y es como que ya no escuchan nada. ¿Se tiene esta idea de que tienen como más fuerza, es cierto? Pues ahí básicamente no es que tengan más fuerza, sino su no miden la fuerza. Entonces básicamente tú sabes que hasta qué punto tienes tu fuerza y hasta qué punto puedes dañar a alguien o no. En el caso de ellos no tienen la capacidad de medir mi fuerza, es una cuestión sensorial. Entonces, por ejemplo, puede ser que quiero tomar este micrófono y ellos lo agarran como muy tosco y ¡paz! Ya lo zafaste, ¿no? O me quiero tomar agua y me pesa el vaso. Entonces es una cuestión de esta capacidad de conocer hasta qué punto mis movimientos tienen que ser modulados. Y en el caso de ellos, cuando viene un enojo, un berrinche, pues viene toda la fuerza, no la miden y pareciera que tienen como muchísima más fuerza, pero es esta dificultad para poder modular la fuerza, los movimientos, etcétera. Oye, quizás me voy a regresar un poquito, pero hay como a veces estas dudas, ¿no? Y que no queremos que se queden en el tintero. Entre estas señales, como te decía yo, ¿cómo diferenciar una señal que vale la pena como ir anotando y sí llevarla al especialista, y otra que dices, bueno, pues podemos esperarnos, ¿no? Por ejemplo, hay estas dudas respecto al gateo, ¿no? O sea, mi bebé gatea, mi bebé no gatea, mi bebé empezó a gatear hacia atrás, o de plano no quiso gatear y caminó. O sea, ¿qué pasa con esta señal del gateo? Ok, de la motricidad gruesa sí es como... Son muy buenas, muy hábiles motormente, la mayoría, volvemos, no es una ley ni estamos generalizando. Básicamente un foquito rojo más que nada sería que nuestro bebé está tardando en caminar más que el gateo. El gateo hay niños que se lo saltan y no pasa nada. Sí es importante el gateo porque pues tiene su lógica, no nada más como que, no gateo, ya déjalo, no pasa nada. Sí, tiene su lógica porque le ayuda a las extremidades, etcétera, ¿no? Pero en el caso del autismo sí es más un foco rojo que mi niño no esté caminando. O sea, ahí ya estamos viendo que es un atraso del desarrollo muy severo, ¿no? O que todo lo resuelve gateando y no quiere caminar. O estamos hablando también de que mi niño, si nos vamos más pequeño, no está logrando sentarse. O sea, como esos hitos del desarrollo que sí son súper básicos y muy importantes para los desplazamientos, son los que tenemos que poner más foquito rojo. Ahí en cuanto al el gateo hacia atrás, también lo llegan a dar muchos niños. No es una
sí es un foquito, pero no es como propio del autismo, ¿no? De, no está gateando hacia atrás. O sea, es más como ver cómo está todo su desarrollo motor. Si estamos viendo que todo su desarrollo motor está atrasado, que les costó trabajo sentarse cuando ya tenía que sentarse, que le costó trabajo sostenerse, que su tono es muy bajo, que camina de puntitas, que no está caminando, que nada más quiere gatear, que le cuesta trabajo pasar bordecitos. O sea, ese tipo de cosas son motormente las que más nos pueden llamar la atención en un pequeño. Las estereotipias, que cuando está emocionado o hay momentos de ocio empieza a aletear, a apretar sus puñitos, a brincar, que gira y gira y gira y gira, o busca mucho escalar muebles, no mide el peligro, como que esas cuestiones en el área motor son que se focos pega rojos. Y no siente como el dolor. Exactamente, que es como muy atrabancada y ¡pah! Se cayó, y pues un golpe que tú dices, no, pues sí le dolió, él se para y sigue, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de una cuestión sensorial que puede ser hipersensible o hiposensible, que es una de las conductas propias del autismo. ¿Cómo diferenciar? Quizás voy a ser ahí como muy, quisiera yo poder entender esta diferencia entre lo que, bueno, a lo mejor, no sé, se golpeó, pero pues a lo mejor es que no lloró, no, no importó y se siguió. ¿Cómo saber que es como que a lo mejor van a crecer y son de esas cosas que van a alcanzar con el desarrollo, ¿no? O a lo largo de su vida, de su desarrollo, o por la manera como pues normalmente te desarrollas y vas aprendiendo y vas no enmascarando, sino como compensando, ¿no? Y que en algún momento vas a alcanzar a tus otros compañeritos de la edad, por ejemplo, ¿no? A lo que no se va a resolver, a lo que sí necesita otro tipo de tratamiento. Sí, aquí hay un tema por lo que dijiste de compensar. Es un tema complicado, no, porque muchos niños que tienen lenguaje y demás van compensando, que son los famosos que son diagnosticados o hasta los 11 años, hasta los o adultos, porque fueron compensando. Lo que dicen es que no pareces autista, ¿no? Entonces aquí yo sí soy muy enfática, a lo mejor soy muy cuadrada, muy exigente, pero yo sí estoy viendo un atraso en el desarrollo, es no esperarse, porque no sabemos si puede ser un chiquito con muy buen nivel funcional y que está justamente compensando y va sorteando las necesidades de su vida, me hacen el diagnóstico de una vez. Entonces yo cuando yo estoy viendo que no está logrando los hitos a su edad del desarrollo, llamémoslo de que ya tiene un desfase de 6 meses, un año ya es mucho, sí es importante como empezar a conocer, ir al especialista. Les digo, no necesariamente va a ser autismo, pero si estamos hablando de que puede ser un atraso en el desarrollo, que más que compensa, pues mejor voy y le ayudo para que no esté compensando toda su vida, ¿no? Y está aquí el tema con los chiquitos que son muy funcionales, que son los clásicos de que sí hablo, pero me mantengo a la reserva, de que sí tengo uno que otro enojo, pero no pasa a una crisis muy grande. Sí tengo un amiguito, pero me da... nada más paso de ese amiguito, pero no logro llegar a más empatía. O sea, recuerden que es un espectro, y cuando estamos hablando de chiquitos de un nivel 1 que requieren mínimo apoyo, los rasgos son muchísimo más tenues. Entonces muchas veces por eso llegan a diagnosticarse tan tarde. Exactamente, podríamos decir, pues lo va a lograr, y lo termina logrando, porque acuérdense que el autismo es un atrso en el desarrollo, entonces van desfasados. En algún momento, en algún momento van a llegar a señalar, ¿no? O sea, tengo un niño de 3 años que tenía que señalar desde los 6 meses al año, y hasta los 3 años lo está logrando, pero lo termina logrando el hito del desarrollo. Entonces aquí por eso es importante que cuando está el atraso en el desarrollo, y que son en varias cositas, que es en lenguaje, que es en el aprendizaje, que es en la socialización, pues ya son varias cuestiones que me están haciendo foco rojo, ¿no? Si estamos hablando que nada más es en el lenguaje, bueno, está bien, está el me puedo esperar, ¿no? Que pues no siempre es muy bueno esperarte, pero bueno, pero ya cuando vemos que son diferentes áreas del desarrollo las que se están desfasando, pues sí, lo mejor es de no perder tiempo. Fíjate que pensaba, dices, por ejemplo, a cierta edad ya deberías señalar, ¿no? O a cierta edad debería, a lo mejor, no que te agarran y te llevan por las cosas, sino que te las piden. A veces, pues, si uno no es especialista o no tiene una formación académica en ciertos temas, ¿no? Es difícil como saber qué es lo esperado en ciertos momentos. Entonces, quizás por eso es que
reiteramos como esta parte de acudir al especialista, y eso incluye pues el llevarlos a las citas mensuales con el pediatra, porque justamente será quien tal vez pueda decirnos así de, oiga, hizo tal cosa, ¿no? Que nos pueda preguntar sobre ciertas cosas, ¿no? O si los estamos llevando a alguna clase, ¿no? O si están yendo a la guardería, o si están yendo al kinder, pues lógicamente las maestras o los cuidadores que tienen como más ojo clínico, ¿no? Por el trabajo y la formación que tienen, pues sí nos puedan estar dando alguna indicación de aquí hay una nota, ¿no? Aquí hay una señal, ¿no? Que algo está pasando. Exactamente. Sí, aquí lo que pasa, y muchos papás que ya han pasado por esto, o mamás, es lo que te dice, ¿no? De empezó a hacer las cosas y ¡pop!, las dejó de hacer o se paró al desarrollo. Generalmente a los 2 años es algo común que llega a pasar en varios de los chiquitos. No es una regla, pero sí llega a pasar de que iba bien el desarrollo y a los 2 años como que algo pasó, y ya dejó de decir palabras, ya dejó de comer, ya está haciendo más berrinches, empezó a aislarse o Pero ¿cómo diferenciarlo de esta llamada crisis de los 2-3 años que se ponen como ahí, claro, entonces que hay un cambio, ¿no? Sí, porque aquí sí es como muy evidente que el desarrollo se detiene. O se pierden ciertas habilidades. O sea, cuando estamos hablando de una crisis de los famosos 2 años, pues tú sigues viendo que tu niño sigue aprendiendo. Sigue pero cuando vemos que mi niño, pues al contrario, dejó de hacer cosas, sí es como foco rojo anotadísimo de urge ir al especialista. Es como una de las principales características que pasa cuando estamos hablando de un autismo. Igual también de que decía palabras y las dejó de decir. Ya me comía sólidos y regresamos a papillas. O sea, cuando vemos estos retrocesos, son focos rojos que nos está diciendo, no te esperes, tienes que ir al especialista, sobre todo cuando pasa esto. Hay algunos chiquitos que no llega a pasar, que a lo mejor desde chiquitos han tenido el atraso, pero van y van y van, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otras cuestiones que hay que observar, justamente cómo está en la comunicación, en la socialización, que si me está alineando todo, que si ya tiene 3 años y su juego es tirar las cosas, pues también estamos hablando que a los 3 años ya debe de haber un juego de imaginación. Y si mi chiquito nada más está en juego de causa y efecto, pues algo está pasando, ¿no? O si lo quiero juntar con los compañeritos y él no está entendiendo el juego de los niños, pues algo está pasando. Que, por ejemplo, en esto del juego, ¿no? Pues uno como mamá no sabe cómo es la etapa del desarrollo del juego, ejemplo, del niño, ¿no? Que va cambiando, ¿no? La manera en la que ellos juegan. Sí, ahí el juego es bien, bien importante porque lo damos como por hecho, ¿no? Y sí, como diagnóstico nos sirve mucho y siempre les van a preguntar, ¿cómo juega? Porque todo niño tiene que jugar. Okay. Y cuando vemos que nuestro niño no está jugando, pues sí, evidentemente algo está pasando en su desarrollo. Entonces también hay diferentes etapas del juego, desde el juego nada más sensorial, de chupo las cosas, aviento la sonaja. Cuando yo tengo a mi niño a los 2 años y nada más me está aventando cosas, pues no es como lo esperado. Ya después viene el juego de causa y efecto, de aprieto y sale el muñequito. O estos clásicos de bebés, ¿no? De le aprieto al botoncito y sale la música. Cuando también veo que mi niño está más interesado en acomodar las tarjetitas, en alinear los vasitos, pues ahí también es otro tipo de foco rojo, ¿no? Y ya más grande es este juego paralelo de ya tener la intención de querer jugar con los niños. Ahí también hay los papás que se nos alarman más de, es que mi niño no socializa y tiene 2 años o un año, ¿no? Por eso justo mi pregunta así de, ¿qué es lo esperado, no? O cuándo ya nos preocupamos. Exactamente, sí, recuerden que hay una etapa en el juego, en todo el desarrollo normal, que es un juego solitario, que todavía no existe este interés social por querer compartir, ¿no?, con el niño. Pero una cosa es compartir con el niño y otra cosa es compartir con adulto. Con adulto siempre va a querer el chiquito compartir este juego. Pero si ya estoy viendo que mi niño no está disfrutando el juego, tenemos juegos muy chiquitos, él y yo, reducidos, pues ahí es un foco. Ya después pues viene la socialización con los niños, que ya es más evidente que no quiere socializar, ¿no? ¿Qué sería como a los 3, 4 años? Así es, sí, a los 3 años ya estamos hablando un poquito antes, 2 años y medio, 2 años de que ya empieza a buscar a los niños. A lo mejor son juegos todavía de, sí, vamos a jugar, estamos corriendo todos y ya después todos se fueron. De bueno, adiós, se acabó el juego. Como tan compartido, ¿no? Exactamente, o ya vamos todos para acá y ya se distrajo y ya se va por acá, ¿no? Entonces todavía es esperado, pero ya 3 años sí ya debemos de tener chiquitos que ya estén buscando. En un parque voy y
pues buscar como el amiguito, buscar ¿no? como el amigo, mirar. Como dices, hay niños tímidos que no van a ser los más sociables y voy a ir al parque y voy a ir a hacer amigos, ¿no? Pero sí, pues el hecho de que si voy a una reunión, pues busco la forma de juntarme con otro, a lo mejor no toda la bola de amigos, pero un niñito, acercarse, etcétera. Pero cuando vemos que ni siquiera está estableciendo contacto a los niños o que le hablan y que él ni siquiera responde, pues son focos rojos de los más tangibles o visuales que podemos ver. En ese sentido, Gaby, ¿cómo es la crianza de un pequeñito con TEA? Pues ahí básicamente la crianza, les puede decir mejor cómo es. Lo que yo siempre les digo es, con un chiquito con autismo, y creo que al final con cualquier pequeño, pero más con ellos, la constancia es como importante. O sea, sí es importante. Uno de los temas que siempre salen en toda esta situación es el control de esfínteres. Sí. Si yo no soy constante con mi chiquito en el control de esfínteres, difícilmente él me va a consolidar una habilidad. Okay. Entonces lo mismo sucede con estos chiquillos, tenemos que ser constante, y porque vamos a ver de que yo me puse a jugar y se fue, y ya, tiro la toalla. No, al contrario, pues le sigo, y va a haber algún momento que mi niño va a decir como que, pues está divertido, y lo vamos a empezar como a jalar, ¿no? Entonces, mucho del autismo, de trabajar, de tener un chiquito con autismo, es la cuestión de esta constancia. Ser constantes, ser muy pacientes. No estamos esperando que mi niño ya en un 2x3 cumpla todos los hitos del desarrollo. Es recordar que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, ¿no? Y no podemos presionarlo de ya, aprende, porque tiene su ritmo de aprendizaje. Sí hay que darle los apoyos, pero no queramos como esta parte de comparar ni con un chiquito que digamos no hay una condición, ni con un chiquito que sí tiene una condición, porque cada uno va a ir a su ritmo de aprendizaje distinto. Es que es bien difícil, Gaby, porque incluso caemos en el de cuántas veces te lo tengo que decir, ¿no? O cuántas veces te lo tengo que enseñar, o cuántas veces pues las que sean necesarias. Exacto, y aquí otra cuestión es que son muy visuales, entonces sí, otro tip es justamente usar los apoyos visuales, usar todo visual. Si yo quiero que mi niño aprenda cierta cosa, pues primero yo lo hago de, mira, vamos a hacer esto. Si le digo, mira, agarra el cubierto y ponlo en la mesa donde está la caja roja, pues mi niño ya dijo, ajá, sí, adiós. Así voy, mira, vamos a poner el cubierto aquí. Simple, sencillamente, hacia donde está la caja roja, mi niño va a empezar a imitar, ¿no? Por eso el canal de aprendizaje de ellos es mucho visual, por eso son muy buenos para memorizarse rutas, para estas cuestiones del manejo del YouTube, de todas estas cuestiones. Pues sí, porque podemos decir, sí, pero mira, eres muy bueno con el teléfono, claro, porque es muy visual y porque además es como muy intuitiva la tecnología. Exactamente, ahora. Sí, se maneja mucho por iconos. Si ustedes agarran un teléfono, tiene iconos, y para las personas con autismo, ahí es cuando hablamos de estos apoyos, de crear entornos inclusivos. ¿Cómo podemos hacer un entorno inclusivo? Si yo voy a un museo y manejo iconos, exactamente, la persona con autismo va a decir, años para acá, esta sala para acá, comida para acá, a que si todo lo pongo escrito, hay personas con autismo que no tienen la capacidad, sí leen, pero tanta comprensión va a ser más difícil. Entonces siempre el apoyo visual es como lo que digamos el braille para una persona con una discapacidad visual, ¿no? Entonces en el caso de una persona con autismo necesita esos apoyos visuales para que él pueda comprender su entorno. Y es lo mismo, o sea, si yo no veo, necesito lentes, y ese apoyo no se debe de negar. Por eso es importante que en las escuelas no se nieguen los apoyos visuales, porque es como una muleta. Si yo estoy lastimado, necesito mi muleta. Si yo no veo, necesito los lentes. Si yo tengo autismo, necesito mi apoyo visual donde me digas qué necesitas de mí para yo poderte comprender. ¿Y esto por qué? Porque nuestros niños tienen un lenguaje reducido, y yo siempre les digo, maneja el lenguaje que tu niño habla, ¿no? Si tu niño ahorita no está hablando, maneja palabras cortitas, porque ese es el nivel de lenguaje que él ahorita te está comprendiendo. Si ya usa frases, pues maneja frases. Si ya usa una información más extensa, ya vete a más extensa, pero siempre que sea ese nivel de lenguaje, porque auditivamente su atención es tan dispersa que le es difícil como captar la atención, escucharte y procesar toda la información. Lo veo y pum, vamos a aplicarlo, ¿no? Decías en esta cuestión del control de esfínteres, ¿cómo ayudarles? La cuestión del control de esfínteres es importante, también todos tienen su tiempo y conocer qué está pasando, en qué proceso está mi niño, ¿no?
Recuerden que el control de esfínteres también es una mucha cuestión sensorial, entonces puede haber chiquitos que les dé miedo desde la taza de baño. Entonces el hecho del hoyo de la taza de baño genera inestabilidad y para nuestros pequeños esa inestabilidad pues es como frustrante o da miedo. Entonces es importante hacer las aproximaciones a la taza de baño, ya que nuestro chiquito logró esas aproximaciones a la taza de baño, pues ahora sí vamos a empezar el control de esfínteres. Lo que yo siempre les digo a las familias, o es como algo para que más o menos me vayan entendiendo, aquí vamos al revés, ¿no? Generalmente nuestro chiquito dice pipí y a lo mejor en nuestro caso pipí va a ser lo último que va a avisar, pero no por eso le vamos a cortar el control de esfínteres. Lo importante es que cuando iniciemos el control de esfínteres, lo que les decía, la constancia y la generalización es muy importante. Entonces es pues adiós pañal y ya con calzoncito, ¿no? Porque si vamos en este juego de a veces pañal, a veces calzón, a veces pañal, pues para nuestro niño, exacto, es así de pues quién sabe qué me estás pidiendo, entonces yo sigo haciendo donde caiga, ¿no? Así ya nada más le pido calzón, pues ya sé que lo estoy exigiendo o forzando a ir al baño y él ya tiene que prestar más atención a que chin, ya me mojé, pues tengo que ir al baño, o chin, ya estoy sintiendo esta sensación y me voy a mojar, pues tengo que ir al baño. Con ellos todo el aprendizaje siempre debe de ser más vivencial, porque si yo se lo platico, no va a lograr que a veces creemos que platicando siempre dicen así de, no, es que tú explícales a los niños, ¿no? Y a todo el mundo con explicar, no, me parece que a los pequeños es sí explicando, pero haciéndolo, ¿no? Mostrándolo, ¿no? y que sea a vivencia, porque no es lo mismo de que yo le pueda platicar, pues mira, va a salir la pipí y cuando la sientas, pues corres al baño, ¿no? Pues mira, te mojaste y eso se llamó pipí y tuvo estas consecuencias y toca y demás y ahora sí vamos al baño. Requiere de nosotros mucha paciencia y sobre todo el persistir en la conducta que le queremos transmitir, que le queremos enseñar, que le queremos modelar. Exacto, por eso es importante como mamá siempre platicar con la familia, ¿no? Que si hay papá, bueno, pues sabes qué, vamos a trabajar el control de esfínteres, si tú te vas a quedar a cuidarlo, no le pongas el pañal porque luego les hacen trampas a la mamá, ¿no? Entonces sí es importante que como mamá platiques en qué proceso estás para que todos trabajen sobre lo mismo y sea más fácil para el chiquito generalizar el aprendizaje y justamente como dices, no lo confundirlo, ¿no? Y qué importante en la familia estar como tener la información de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Sí, porque al final de cuentas pues nuestra familia es pues nuestro pilar y si no nos apoyamos de ellos, pues cómo vamos a lograr el avance que queremos en nuestros niños, ¿no? Por eso es importante que también como familia, cuando recibimos un diagnóstico, yo siempre les digo, si quieres invitar, si son mamás solteras, invitar a abuelita, a quien está contigo, pues tiene que venir porque es parte de tu familia, o sea, a lo mejor no es la clásica familia nuclear, pues una forma de familia distinta que debe de involucrarse en qué es lo que está pasando, qué es el autismo, cuál fue el diagnóstico, qué vamos a hacer, porque es un cuidador, llámese abuelita, tía o hasta hay cuidadores que no son de la familia y se volvieron cuidadores, entonces es importante hacerlos parte de ese proceso. Y es que nos exige el cambio de muchos paradigmas, ¿no? De crianza, de lo que nosotros entendemos por qué es un berrinche, si hablan o no hablan, participan o no participan, socializan o no socializan, o sea, sí va a implicar de nosotros el que cambiemos muchas de las cosas que nosotros esperábamos y de cómo hacerlas. Exactamente, sí es una nueva forma de aprender y de conocer, ¿no? Decimos que el autismo es una forma distinta de ver la vida, es otra mirada, exactamente, entonces es aprender como mamá cómo es esa mirada y empezar yo a meterme en esa mirada, eso es lo que queremos actualmente con la famosa inclusión, que no nada más es de, pues sí, aquí ya está y ya lo senté, ¿no? Sino, no, yo como maestra, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Yo como mamá, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Yo como terapeuta, inclusive yo misma como terapeuta, no puedo hacer lo mismo con todos los niños que tengo, porque todos son distintos. Entonces yo tengo que ir adaptándome a la personalidad de cada uno de los chiquitos. Y los chiquitos al final de cuentas también van a ir generando habilidades adaptativas a la vida. Pero sí necesitamos que pues todos los entornos nos apoyen a generar esos apoyos, a generar esos cambios de personalidades que necesitamos para este chiquito. En el caso de las crisis, ¿cómo podemos acompañarlos? Pues ahí básicamente es lo principal, es conocer que tú como mamá te vuelvas como la observadora de tu niño y detectes qué es lo que la está detonando. Y ya al detectarla va a ser como más fácil poder intervenir, ¿no? Cuando les digo, ya llegamos a una crisis extrema, de que ya yo le puedo decir, yo lo puedo abrazar y no funciona, muchas veces lo mejor es
pues vamos a dejar que pase, ¿no? Porque si más estoy ahí de no, calma y te abrazo y el niño atrás pegándome o gritándome y demás. Entonces muchas veces tanta información, ellos se cierran, digámoslo así, que cuando yo estoy hablando, exactamente, ya no me está escuchando, inclusive hasta es como más estímulo, perdón, la emoción, es como más estímulo y al contrario, ¿no? Estoy haciendo que mi niño se esté escalando, nosotros lo llamamos está escalando el berrinche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar estímulos para que mi niño otra vez pueda como irse regulando. Siempre busquen la parte sensorial, que el especialista les va a ir guiando en esta cuestión. La cuestión sensorial siempre es como el aliado, sobre todo cuando son chiquitos, para disminuir los berrinches. Entonces la presión, la cobija, el bajar las luces, el tener algún material sensorial que pueda aplastar, eso nos va a ayudar para una crisis. Varía de acuerdo a cada niño. Hay que ver, a lo mejor a un niño le va a dar asco y también lo va a lanzar, ¿no? A lo mejor otro niño sí lo necesita. Entonces, dependiendo de cada niño, pues te va a decir tu especialista, ¿sabes qué? Esto lo va a ayudar a regularse, vamos a intentarlo, ¿no? Y sobre todo cuando ya son en calle, que es como lo más complicado, siempre llevar como un reforzador, algo que le gusta a mi niño para que cuando ya sepa que empieza, pues sacarlo, ¿no? Y distraer la atención. Ahí en calle siempre es importante que si sé que la tiendita va a ser un tema, pues sí lo empiezo a trabajar, pero si voy sola, pues mejor busco la forma de a lo mejor le damos la vuelta o en ese momento lo distraigo con algo para cambiar su atención y no se me enganche en la tiendita y demás. Entonces, dependiendo de cada niño, de la situación, pues es como vamos a ir apoyando. Pero cuando ya son crisis fuertes, pues sí lo mejor es en ese momento. Si tenemos un chiquito que se llega a agredir, pues ahí sí obviamente cambia, ¿no? No lo voy a dejar estarse ahí pegando por todos lados. Entonces ahí sí es importante el generar un espacio seguro. Donde, ok, estás enojado, aquí nos podemos quedar, yo te acompaño, cuando estés listo, pues yo estoy aquí y ya en ese espacio seguro, pues ya sabemos que no se va a lastimar. Pero lo importante es que como papás, como mamás, nos anticipemos para no llegar a esa crisis, porque ya cuando llegamos a esa crisis es porque ya nuestro niño ya pasó por una dosis, exactamente. ¿No? O sea, porque pasa eso, muestra como va creciendo la desregulación hasta que, ¿no? Como exactamente, sí, te va dando muestras de ya empiezo a gritar, ya me empiezo a tirar, ya me empiezo a empujar. Entonces en ese momento es como mamá de pues me anticipo antes de que llegue la crisis e intervengo, ¿no? Porque si ya llego a la crisis, ya un chiquito con estas necesidades, sacarlo de una crisis, así nada más de rápido y fácil no es tan sencillo, ya necesita como un momento de calma, de quitar estímulos, de vamos a regularnos y demás, y pues sí puede ser un proceso, un periodo más largo en el que tarde en calmarse. Yo sé que todos somos diferentes, ¿no? Entonces todos necesitamos cosas distintas para volver a regularnos, volver a nosotros, ¿no? Y tranquilizarnos. Pero más o menos como cuánto puede durar una crisis, porque a veces podemos decir, quizás no conscientemente, sino en nuestro imaginario, así de esto se va a salir de las manos, se me va a desbordar, yo como mamá no lo voy a poder detener, y eso quizás hace que perdamos esta tranquilidad, ¿no? Además de la mirada juzgadora, ¿no? De decir, no importa, va a durar 15, 20 minutos, no va a ser para siempre, no va a durar una hora, no va a ser... Sí es un momento muy incómodo, ¿no? Sí quizás puedo tener emociones y sensaciones muy desagradables, pero esto va a pasar, ¿no? Como cuánto más o menos tiempo podría llevarnos el... Pues ahí se varía de cada niño y ahí sí ha habido momentos en que pueden pasar media hora y sigue una crisis, ¿no? O sea, si hablamos de chiquitos con más necesidades, o sea, sí se pueden aventar un buen rato, sí, un buen lapso de tiempo. Aquí yo lo que les digo a los papás es de no se preocupen cuánto pueda durar una crisis, lo importante más bien es que veamos que nuestro niño va como bajando y bajando y bajando, o sea, así me lleve 15 minutos, 30 minutos, o sea, si tú te empiezas a estresar porque, no baja, menos va a bajar, ¿no? Entonces, como papá también respirar, tomarlo con calma, y tiene que pasar, o sea, va a llegar el momento, nosotros le explicamos que es como un iceberg, o sea, llega a la punta y de la punta pues vamos empieza para abajo, ¿no? Entonces puede ser que el niño siga escalando y escalando y escalando, por eso lo mejor es como retirar estímulos, no hay nada hasta que tú te calmes y podamos como seguir, ¿no? Entonces ahí sí varía de cada niño, sí ha habido chiquitos que se pueden aventar media hora, 40 minutos en algún berrinche. Evidentemente esas crisis van a ir bajando, ¿no? Y ahí es cuando pues tú como mamá te vas a sentir bien orgullosa porque vas a decir de 40 minutos, ya ahorita nos hicimos 20, ya después van a ser 10, ya después va a ser como porque va uno aprendiendo
lo que dices, anticiparse, a conocer qué es lo que lo desregula, ¿no? A conocer cómo puede uno cambiar el foco, ¿no? Exacto. Incluso uno misma, cómo te regulas, ¿no? Cómo te contienes. Sí, ahí como mamá pues también es como importante tú conocer qué estrategias sí me funcionan y qué estrategias no me funcionan, ¿no? Porque inclusive me ha pasado que yo doy una estrategia y la mamá hace completamente distinto y le funcionó. Y pues no le digo, ay, no, tache mamá, ¿por qué no seguiste la mía? ¿No? Pues al contrario, qué bueno que te funcionó y vamos a trabajar sobre esa estrategia. Pero sí, son niños muy sensibles, o sea, no hay como algo que nos diga por qué esa sensibilidad, pero sí sienten más como los ambientes, ¿no? Y si tú estás enojado, es como que, estás enojada, pues el día va a ser más complicada, ¿no? Entonces, igual también si sienten a mamá nerviosa, ansiosa, pues al final mamá es el control. Entonces el adulto por eso está en la vida de un niño, ¿no? Porque él le da el control, él le va dando la pauta de, a ver, las cosas no funcionan así, tenemos que esperar. Entonces si mamá, que es el control, se nos desborda, pues obviamente el niño, pues vamos también a tener ahí, ¿no? Exacto, ya después va a ser como todo un caos. Entonces sí, es complicado como mamá, sí es un trabajo muy arduo, por eso les decimos sí es importante acompañarse, porque no es fácil de que todo el mundo me esté mirando y que aunque sí ya somos una sociedad como un poquito más empática, pero sí nos falta como el reojo, ¿no? Y sabes, o no falta, o sea, sí ha habido experiencias que me platican las familias de que viene el policía y ¿por qué está llorando? Y se lo quiere robar, o sea, sí es como pues sí, o algunas personas en su afán de querer como ayudar o de apoyar es así de, ay, me voy a llevar a este niño, ¿no? O ay, ¿qué está haciendo? O como ese tipo de cosas que a veces pues no ayudan, ¿no? Y pueden a uno no solamente hacerlo sentir mal, sino a incrementar el problema, ¿no? Como la incomodidad, el decir, bueno, ¿qué hago? ¿Regulo al niño? ¿Me regulo yo? La persona que está interviniendo, ¿no? Sí, ahí es como importante, pues sí, siempre tener como alguien que las acompañe. Yo sé que no se puede siempre toda la vida, pero por lo menos sí en los primeros meses que son como los complicados de las terapias, pues sí tener como ese apoyo para que no nos agarre como el berrinche solos, ¿no? Y si no, pues tener siempre la calma, recordar que todo va a pasar, que cuando le brindemos la terapia, los apoyos necesarios, esos berrinches van a disminuir, y tiene que ir pasando. Pero sí, ahí es importante conocer qué es lo que detona, cuáles son las cosas que pueden molestar a mi niño y yo qué cosas le gustan para poder hacer como estos intercambios, ¿no? Y si sabemos que es una cuestión que sé que sí es terrorífica, que me la paso más mal y demás, pues pedir el apoyo del especialista, ¿no? Inclusive muchas veces manejamos programas de calle, muchos terapeutas, muchos especialistas, porque la calle es un entorno difícil para las familias y para los chiquitos. Entonces en ese momento ya si veo que es una situación realmente difícil de manejarla yo como familia, pues sabes que terapeuta, apóyame y pues vamos a calle a ver qué está pasando y ya brindamos como los apoyos necesarios. Sobre todo entiendo que es como mucho de ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, ir como probando qué me funciona a mí como mamá, qué le funciona a mi pequeño, qué nos funciona como familia. Sí, al final de cuentas es cambiar el esquema de familia, ¿no? Lo que a lo mejor pensábamos que iba a funcionar y a la mera hora no funcionó, pues es todos como familia volvernos a acomodar, pero pues sabemos que va a llegar un momento como de homeostasis, que todo se va a normalizar y ya vamos a conocer qué es lo que le gusta a mi niño, qué es lo que le disgusta y pues ya voy a poder como anticiparme a estas crisis, ¿no? Generalmente las crisis pues sí se dan en la edad más temprana también porque es una edad que por el mismo desarrollo es complicada porque el chiquito está aprendiendo lo que es la frustración, la tolerancia, a modular sus emociones, a modular, conocerlas, ¿no? Exactamente. Entonces de por sí es una edad como muy emocional, muy propia de todas estos berrinches y con nuestros pequeños que les es difícil entender el entorno, que hay una cuestión sensorial, que hay una cuestión de dificultad de comunicación, pues se vuelve como más grande esta bola conductual, ¿no? En esto de las crisis, ¿qué pasa cuando el pequeñito se lesiona o cuando llega a lastimar a alguien que está cercano a él? Pues ahí es lo que les comento, ahí lo importante es empezar a leer, anticiparnos y ahí cuando hay alguna cuestión de lesiones, sí siempre es importante tanto comunicarlo con el especialista y en este caso el neurólogo, ¿no? Cuando estamos viendo que las agresiones sí son muy evidentes, que sí son, que es fuertes, sí muchas veces es necesario acompañar de un medicamento, porque ahí se estamos viendo, ahí es cuando me preguntabas un poco de estas crisis y berrinches, ¿no? Hay crisis que sí son manejables, que las vas sacando, pero hay crisis
crisis que al contrario la familia ve que pues el chiquito se está lastimando y sí se llega a lastimar muy fuerte. En esas veces sí estamos hablando de que también puede ser que algo neurológico esté pasando, que nuestro chiquito no está sintiendo el dolor, no lo está percibiendo o lo percibe pero no está teniendo la capacidad de inhibir la conducta, ¿no? Entonces en ese momento generalmente sí recomiendo esta parte de, ¿sabes qué? Sí necesitamos platicar con el neurólogo para ver qué nos puede recomendar y acompañar la terapia junto con un medicamento para que ayude a bajar como estos episodios agresivos. Cuando es una agresión a las demás personas, pues igual es como ir midiendo. También todos los chiquitos tienden como esta parte de, me enoja y ¡paz! El golpe, ¿no? Que están aprendiendo esta parte del límite y lo que decías tú de ¿cómo dijiste que era el control de la fuerza, de su ¿no? movimiento, exacto. Entonces el chiquito también está viendo hasta qué punto mi mamá se va a dejar pegar, ¿no? Entonces igual cuando vemos que es una agresión, ninguna agresión es como justificada, ¿no? Pero cuando vemos que es una agresión como modulada, pero si veo que estas agresiones pues ya incluso empiezan a mi vida verse afectadas, pues ahí sí obviamente tenemos que acompañarnos del neurólogo. Pero cuando vemos que son pues estos pequeños golpes, pataletas, pues sí, ahí es importante como mamá manejar los límites de no me gusta, no me pegues y bajamos manitas, ¿no? Y anticiparnos. Si ya veo que viene la mano voladora, pues me anticipo y no, esto no me gusta, me puedes dar cariños, o sea, siempre enseñar como la conducta que sí nos gusta, ¿no? Cariños, abrazos o mamá, ayuda, lo que veamos que nuestro niño está generando esa frustración. Si quiere abrir el juguete y no puede y ya va a lanzarlo, pues me anticipo y de, a ver, necesitas ayuda, entonces ahora sí ya te ayudo a abrirlo, ¿no? O sea, como anticiparse mamá a darle las estrategias que él no está logrando entender o comprender que requiere para que no lleguemos a esas crisis y va a ir bajando. En esta cuestión que decías de los apoyos, esto que ahorita dijiste así de necesitas ayuda, es como describirles lo que están sintiendo, describirles lo que están necesitando. Así es, con palabras cortas, concisas, para que ellos empiecen a entender como que, pues no lo lanzo, ¿no? Si no voy con mamá y si mi chiquito tiene el lenguaje, pues ya me están empezando a decir ayuda, ¿no? Si todavía no, pero bueno, ya voy y adulto resuélveme, ¿no? Ya no voy y lo lanzo hacia el otro lado. Entonces el hecho de dar estas palabras claves, ahí también manejamos muchas palabras claves de ayuda, más, dame, no quiero, en lo que vamos iniciando, para que él sepa que tengo este repertorio que es como mi repertorio de auxilio, de cuando ya me estoy empezando a molestar, las puedo utilizar, ¿no? Y son palabras claves que él va a empezar a aprender y a generalizar, y ya va a saber de, ayuda es en este momento que no puedo abrir esto, pues ya voy y mamá, ¿dónde estás? Pues acá está, ¿no? Y ya mamá me va a resolver el problema y no caigo en crisis, en berrinches y demás. Estamos ya casi en la recta final de nuestra charla, Gaby. De verdad que es un gusto el poder contar con especialistas como tú, ¿no? Sobre todo que podamos tan claramente ir descubriendo este tema, ¿no? Que es tan interesante pero además complejo por estas características, ¿no? Claro. Que tiene, que a veces podemos tener dudas, por ejemplo, ¿no? Algunas dudas respecto a papás autistas, pueden tener hijos autistas, los tratamientos médicos, si por ejemplo un paidopsiquiatra podría hacer el diagnóstico de un pequeñito, no sé, por ejemplo a los 4 años de TEA, o sea, esta necesidad que tenemos, por ejemplo, de qué apoyos de escuela y qué apoyos a nivel social, ¿no? O sea, ¿qué podríamos ir como cerrando este tema con estos temas? Pues ahí básicamente en cuanto a la cuestión del diagnóstico, si un paido puede también diagnosticar, ahí lo importante de un diagnóstico es que un diagnóstico no se puede hacer en una sesión. O sea, estaríamos hablando de que casi ya sabemos como perfectamente al niño nos lo manejamos para que sea en una sesión. Siempre un diagnóstico necesita de sesiones y ahí sí mi paidopsiquiatra lo puede hacer junto. Generalmente el paidopsiquiatra siempre se acompaña como del grupo de psicólogos, ¿no? Y en conjunto hacen el diagnóstico, porque el paidopsiquiatra pues se encarga más por la cuestión médica, la cuestión neurológica, etcétera, ¿no? Entonces pueden ir acompañados, o si el paido puede también apoyar si conoce ha certificado en estos instrumentos especializados para diagnosticar autismo. Ahí básicamente pues cómo podemos ir cerrando. El autismo, como bien dicen, es una condición compleja, sin embargo mucho de esta cuestión es entenderlo, conocerlo y empezar a yo, mamá, empezarme como a adaptar
enfrentar a esta situación, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo a cómo es mi niño aprende diferente, no pasa nada, todos aprendemos diferente. Estamos casados con la idea de que la escuela tiene que ser tradicional y todo tiene que ser auditivo, ¿no? O sea, no necesariamente, eso ya desde años atrás se ha visto que todos aprendemos de manera distinta y la forma más fácil de aprendizaje, todos seríamos más felices si la escuela es multisensorial, ¿no? Es complicado porque hay muchos niños, evidentemente, pero pues parte de esta cuestión que queremos de inclusión es de que se abran puertas a que no nada más vamos a enseñar de manera auditiva, también existe visual, también existe kinestésica, también existe mil y un formas de enseñar las matemáticas, no cerrarnos en que tiene que ser en como la educación esto, tradicional, ¿no? Exactamente, entonces sí es como abrirnos puertas, explorar apoyos y demás. Y como sociedad pues sí es importante siempre conocer, informarnos, no vamos a ser expertos en qué es el autismo ni queremos eso, o nosotros como especialistas o la familia, simplemente que sepas que el autismo es una condición que afecta el desarrollo, que mi niño puede presentar ciertos momentos incómodos, y simplemente no juzgues, ¿no? O sea, es como los apoyos que podemos dar como sociedad. O a lo mejor yo me acerco a ti, mamá, y ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya mamá nos dirá, ¿no? De no, todo está bien, o ¿sabes qué? Me ayudas a cargarlo, porque a lo mejor sí hacer el relevo, ¿no? A lo mejor ya contuve en la crisis y es así de necesito 5 minutos para ir al baño, necesito ir a tomar un vaso con agua, ¿no? También necesito como bajarme de algún modo la tensión, ¿no? Exactamente, y sí, como familia recordar que pues estas crisis no van a ser eternas, van a pasar, van a disminuir, si nos acompañamos del proceso de terapia, del apoyo de maestros, mi médico, mi neurólogo, si sigo los pasos que ellos me van recomendando, estas crisis van a ir bajando. Y no todos los niños con autismo tienen crisis tan severas, también hay que recordar eso. Hay a lo mejor que algunos que al contrario son bien, no pasa nada, pero tienen retos en otras áreas, entonces hay que abordar esos retos. Todas las familias y todas las mamás tenemos desafíos diferentes. Sí, así es, y con ellos también es lo mismo. Por eso la complejidad, volvemos a decir, es un espectro, es complejo el diagnóstico, por eso sí debe de ser un diagnóstico diferencial, porque son tantas características que si solamente un especialista ya en desarrollo, en trastornos del desarrollo, en TEA, pues puede apoyar, ¿no? Entonces ahí también muchas veces como pediatras no esperemos que nuestro pediatra nos diga, no, pues sabes que ella tiene autismo, porque recuerden que no es su rama, o sea, él sí nos puede decir, sabes que estoy viendo un atraso en el desarrollo, pero recordar, porque luego también es que mi pediatra no me dijo, o sea, los pediatras sí también tienen la obligación de informarse, pero no son los especialistas que pueden conocer todos los trastornos del desarrollo, ¿no? Acompañarnos de los especialistas adecuados es fundamental. Así es, sí, ahí siempre buscar los especialistas, ¿quiénes son? Pues terapeuta, mi neurólogo, la escuela también es muy importante cuando ya entran a etapa de escuela, el apoyarme de la maestra, que la maestra conozca qué es el autismo, cómo puede apoyarlo, que la escuela también tenga la apertura de, ok, a lo mejor no soy experto, porque como bien dicen, no sabemos siendo expertos de todo, entonces, ¿sabes qué especialista? Apóyame en la escuela, ¿no? Aquí ahora, ¿cómo le hago? Es un nuevo entorno, un nuevo contexto que hay que hacer en esta área. Entonces ahí, de acuerdo a la edad que vamos a estar teniendo, pues siempre el especialista nos va a ir guiando. Confíen en sus especialistas. Si no se sienten cómodos, acudan a otro. Buscar, ¿no? Buscar, necesitamos, es como el terapeuta, ¿no? Como el psicólogo, el ginecólogo, el dentista. Necesitamos buscar con quien nos sentamos acompañados, apoyados, bien atendidos, ¿no? Es importante. Sí, porque si ahí no estás confiando en tu especialista, pues difícilmente vas a hacer lo que te diga. Entonces desde ahí pues estamos teniendo una barrera de, sabes que no acepto lo que tú me dices, entonces mejor busco a alguien con quien me sienta cómoda. Sí, hacer como el match, ¿no? Hacer una buena mancuerna, un buen equipo. Exactamente, y yo sé que muchas veces, a veces el diagnóstico es como complicado y de cierta forma se le agarra coraje, ¿no? Al especialista, pero ahí es importante de no dar tantas vueltas. A lo mejor si quiero una segunda opinión es válido, pero si ya tenemos dos opiniones que nos dicen lo mismo, pues ya este es el camino y lo tienes que recorrer, querramos o no, este es el camino que nos tocó y hay que irlo avanzando antes de que nos gane más el tiempo. Gaby, nos vamos. Ok. Un mensaje a nuestras mamás, por favor. Pues un mensaje sería que conozcan a sus niños, aprendan a convivir con ellos. Como cualquier otro niño, hay momentos buenos, momentos malos, y si ustedes se dan como esa oportunidad de, ok, vamos a explorar, a experimentar, van a sacar como experiencias muy gratas. Yo siendo terapeuta las saco, como mamá, no, bueno, me imagino que ha de ser como el triple de satisfactorio, ¿no? Entonces, cada esfuerzo es
puede ser pequeño, pero es un esfuerzo que como familia fue un gran reto y es un gran merecido logro para todos. Gaby, qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigas, esto fue Amor a su lado, otra mirada al espectro autista. Deseamos que esta información pues les ayude, les apoye, les contribuya, que puedan ustedes encontrar algunas respuestas. Sabemos que pues no es un diagnóstico, hemos insistido mucho en esta cuestión de el diagnóstico especializado, particularizado, que sea muy pertinente, que sea muy particular respecto a sus casos, a sus familias, pero bueno, la psicoeducación es algo muy importante que nos puede dar pues herramientas, que nos puede dar estrategias, que nos puede ser un apoyo de mucha importancia para que podamos como mamás enfrentar los desafíos que tenemos. Les mandamos un gran abrazo. Es nuestro deseo que se sientan acompañadas por nosotros, que nos sepan a su lado. Esto fue Amor a su lado, otra mirada al espectro autista. Yo soy Débora Buiza para Bebetips Sensitive y nos vemos en una próxima ocasión. Síganos en nuestras redes sociales. Que tengan muy buen día. Gracias. Bebetips Sensitive, expertos en el cuidado de la piel de tu bebé. Y Momom presentaron Amor a su lado, otra mirada al autismo. Las opiniones expresadas en este material audiovisual son responsabilidad de quien las emite. Pueden no reflejar la posición oficial de Bebetips y Productos Internacionales MAVE SADCB, así como de sus integrantes, socios y filiales. Las opiniones vertidas en este material audiovisual son responsabilidad de quien las emite y pueden no reflejar la opinión de Momom, marca registrada, o de Let's Talk Creative Advertising Solutions o sus integrantes, socios y filiales.